Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a dar inicio a un tema completamente nuevo. Así que voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes para poder desarrollar este tema. Vamos a iniciar con la clase, no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, en esta tarde, perdón, estamos aquí con tus hijos. Desarrollar un tema más, poder aprender y que ellos seguían y puedan seguir enamorándose, Señor, de el maravilloso mundo de la ciencia. Cuídalos y protégelos en estos tiempos tan difíciles a cada uno de ellos y a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar o vamos a hablar acerca de transporte de membrana, ¿correcto? Vamos a hablar acerca de transporte de membrana. Lo que debemos entender de transporte de membrana es que vamos a realizar un trabajo, un diseño experimental sencillo. Voy a mostrarles un video de cómo pueden realizar este experimento para que ustedes tengan una noción más adecuada de ello, ¿correcto? Con respecto a la ósmosis, que es un transporte de membrana. Con respecto al tema, vamos a comprender que la fluidez de las membranas permite la entrada de materiales en las células por endocitosis o su expulsión por exocitosis. ¿Sí? Las vesículas van a facilitar el desplazamiento de los materiales dentro de las células. Además, vamos a entender y comprender que las partículas se van a desplazar a través de membranas por difusión simple, facilitada, ósmosis y transporte activo. Y como aplicaciones vamos a ver o vamos a estimar la osmolaridad en tejidos con la inmersión de nuestras disoluciones hipertónicas e hipotónicas en el trabajo práctico que van a tener ustedes, ¿correcto? Y vamos a determinar pues estos procesos biológicos, ¿correcto? Así que vamos a entrar ya a explicar el tema del día de hoy. Hablamos de endocitosis y exocitosis. ¿Qué es ello? La fluidez de las membranas, ¿sí?, va a permitir la entrada de material en las células por endocitosis o su expulsión por exocitosis. Recuerden que habíamos dicho que la membrana plasmática era aquella parte de la célula que iba a cumplir la función de permeabilidad selectiva, es decir, que iba a permitir la entrada o salida de sustancias, ¿sí?, de una manera pues adecuada y correcta, ¿sí? No a todas las sustancias que vengan del exterior las va a dejar entrar. Por ejemplo, si viene una bacteria o un virus, lógico que en primer momento no las dejaría entrar. Pero ustedes saben que los virus, las bacterias, pues tienen unas maneras muy características de poder vulnerar estas eficiencias que tiene la célula, ¿correcto? Entonces vamos a diferenciar dos puntos: endocitosis y exocitosis. Endo significa adentro, así que es la entrada de partículas y moléculas que, por su tamaño, por su insolubilidad, no pueden atravesar la membrana plasmática, ¿correcto? Tenemos tipos de endocitosis. Primero, tenemos la fagocitosis. La fagocitosis es la ingestión de partículas sólidas. Luego tenemos la pinocitosis, que es la ingestión de un fluido, es decir, de partículas líquidas que vienen del exterior celular. Y la endocitosis mediada por receptores. Es decir, que es la captura de moléculas específicas que previamente se unen a receptores de membrana. ¿Correcto? Recuerden que en toda la membrana plasmática van a haber receptores, ¿correcto? Que son proteínas y que van a estar ahí fijas y adosadas a la membrana plasmática para captar a cierto tipo de sustancias que vienen del exterior y que quieren entrar al interior de la célula, ¿correcto? Como es el caso de aquí, miren. Esto es una fagocitosis, ¿sí? Partículas sólidas. Pinocitosis, partículas líquidas o gaseosas. Y esto es endocitosis, pero mediada por receptores, ¿sí? Aquí hay proteínas periféricas, proteínas integrales, que van a estar controlando ya más a detalle quién entra y quién sale, ¿correcto? En este caso, quién entra, ¿no? Porque endocitosis es entrar. Ahora, hasta allí con la endocitosis. Tenemos tres: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. La exocitosis es la salida en masa o expulsión al exterior de moléculas grandes producidas en el interior de la célula.
Ojo, esta expulsión de materiales, de moléculas, no necesariamente tiene que ser desecho. ¿Sí? Recuerden que habíamos estudiado en sistema de membranas, ¿no? Con el aparato de Golgi, el sistema reticuloendoplasmático rugoso, ¿correcto? Las vesículas, los lisosomas, que la célula va a sintetizar proteínas que no le van a servir. Sin embargo, las secreta al exterior porque fuera de ellas sí van a servir estas proteínas, ¿sí? Entonces, no solamente la exocitosis refiere a los productos de desecho, sino también a los productos que no le van a servir a la célula, pero sí son sintetizados porque son vitales para el funcionamiento de otras células, es decir, de células que están en el exterior, ¿sí? Todos estos procesos requieren energía en forma de ATP. En ellos se va a formar o se van a intervenir lo que llamamos como vesículas, que son bolsas de membranas que transportan materiales de un lugar a otro dentro de la célula, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Muy bien, aquí un pequeño ejemplo de cómo se observa, ¿sí?, la fagocitosis a gran escala, ¿no? Es una célula bacteriana. Ustedes saben que las bacterias tienen otro tipo eh, de mecanismos para poder entrar, ¿correcto? Y ahí está entrando, ¿sí? Es una partícula sólida. Ahí, en el caso de la imagen B, vemos pinocitosis, son membranas, la membrana está invaginándose, formando pequeñas vesículas, ¿no? Albergando a los solutos que quieren entrar, ¿correcto? Que son partículas líquidas. Y por último tenemos la endocitosis mediada por receptores, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí la diferencia de cada uno de ellos. Ahora, cuando hablamos de transporte de membrana, vamos a hablar mucho de lo que es vesículas. ¿Por qué? Porque una vesícula es una bolsa que se forma por una membrana que contiene una pequeña cantidad, ¿no?, de sustancias en su interior. La vesícula está formada por una bicapa fosfolipídica, igual que la membrana plasmática, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vesícula resulta de un desprendimiento de la membrana plasmática cuando hablamos de endocitosis, ¿sí? Y las vesículas se van a fusionar con la membrana plasmática cuando hablamos de exocitosis, ¿correcto? Las vesículas se pueden formar por endocitosis o por gemación de alguna estructura membranosa del interior de la célula, ¿sí? Cuando la vesícula alcanza su destino, se funde con la membrana y va a liberar el contenido, ¿correcto? Este es el mecanismo de cómo funcionan las vesículas y qué es lo que hacen, ¿sí? La fluidez de la membrana va a permitir todos estos procesos sin que la membrana se rompa en ningún momento. Por eso es que hablábamos de un modelo, la clase pasada, sobre el modelo del mosaico fluido, ¿sí? Del mosaico fluido. Muy bien. Ahora, la endocitosis, las vesículas de transporte y exocitosis son a veces procesos interrelacionados con diversas finalidades. ¿Por qué? Porque la endocitosis, por ejemplo, puede ser el paso de sustancias no alimenticias para la célula. En este caso, se hace el uso, ¿no?, de los lisosomas que van a permitir la digestión celular. ¿Correcto? Muy bien. También hablamos de que las células van a secretar glándulas, ¿no? La secreción en células por glándulas exocrinas o en los linfocitos producen pues anticuerpos del sistema inmunitario. Y el crecimiento de la membrana plasmática o de orgánulos celulares, ¿no? Como los mitocondrias, los cloroplastos. ¿Sí? Muy bien. Diferencias básicas entre endocitosis. Endocitosis, hay una invaginación de parte de la membrana plasmática. En la exocitosis, las vesículas se fusionan con la membrana plasmática, ¿sí? En la endocitosis, la misma membrana plasmática va a formar, en pocas palabras, vesículas. En cambio, en la exocitosis, las vesículas de por sí que ya están formadas se van a fusionar con la membrana plasmática. En la endocitosis, una gota de fluido externo queda encerrada dentro de la vesícula y las vesículas se remueven por el citoplasma transportando su contenido. En cambio, en la exocitosis, el contenido de la vesícula es expulsable al exterior porque la célula reconoce como un agente extraño y la membrana se aplana y aumenta la superficie. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, los mecanismos de transporte a través de las membranas se les va a dividir en 4 categorías, ¿no? Y 2 categorías mayores, transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo se subdivide a la vez en tres campos: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Cabe resaltar que el transporte pasivo no gasta energía y va a favor de la gradiente de concentración, ¿correcto? En cambio, el transporte activo sí gasta energía en forma de ATP y en contra de la gradiente de concentración, ¿sí? Va en contra. Es decir, que también va en contra del transporte pasivo, ¿cierto? La endocitosis y exocitosis se consideran también mecanismos de transporte activo en masa, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Primero hablemos de la difusión simple. La difusión simple es la expansión de una sustancia, ya sea líquida o sea gaseosa, es en un medio, ¿sí? En un medio. Es un proceso físico que se basa en el movimiento constante al azar de las partículas, lo que se conoce como movimiento browniano, ¿sí? Es decir, que este tipo de transporte de membrana, ¿sí?, va a permitir que las partículas se muevan en todas las direcciones posibles. Aquí no hay barreras, pero va a haber un balance neto desde la zona de mayor concentración de la sustancia a la de menor concentración, ¿no? Es decir, que va a haber un favor de gradiente de concentración. Lo vamos a ver un poquito más adelante en un video, ¿correcto? Muy bien. La difusión simple ocurre en las membranas biológicas cuando son atravesadas, número 1, por gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. De repente por sustancias liposolubles. ¿Por qué? Porque el agua no contiene, porque el agua es parte del torrente sanguíneo. Entonces, las sustancias liposolubles, ¿no?, que son los lípidos, y los lípidos no se pueden ver con el agua, van a necesitar de ciertas vesículas, por ejemplo, ¿sí? Porque contienen ácidos grasos, hormonas, esteroides que no son compatibles con el agua, ¿no? Le tienen miedo. Y otras moléculas pequeñas apolares como la urea o el etanol, ¿sí? Que son eliminados y desechados, lógico, en la orina. Muy bien, continuemos. Este es el movimiento browniano. El movimiento browniano no es nada más que el desplazamiento al azar de las partículas de un líquido o un gas, ¿no? Es lo que dijo Robert Brown, uno de los aportadores de descubrir y modelar lo que conocemos ahora pues como teoría celular, ¿correcto? Muy bien. Ahora, además de ello, Robert Brown, correcto, Robert Brown decía que el movimiento podía hacerse más rápido y colisionar con mayor frecuencia si es que la energía, es decir, si es que la temperatura aumentaba, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos a la difusión facilitada. La difusión simple se diferencia porque aquí las partículas se van a mover a través de la membrana plasmática, pero no van a tener impedimentos. En cambio, en la difusión facilitada sí hay ciertos impedimentos. ¿Por qué? Porque iones y otro tipo de partículas no se pueden difundir fácilmente a través de la bicapa fosfolipídica, porque la bicapa fosfolipídica tiene una cabeza que es polar y que pues tiene afinidad con el agüita. En cambio, las colitas son apolares porque no tienen esa condición de apegarse al agua, no le tienen miedo. Entonces, las sustancias que vengan del exterior van a tener características similares. Hay algunas que van a pasar fácilmente por la membrana, pero hay otras partículas que van a necesitar sí o sí de ciertas proteínas que son las encargadas de permitir la difusión facilitada, ¿no? Entonces se denomina así, ¿por qué? Porque se produce, número 1, a favor de gradiente de concentración. Además, la difusión facilitada va a hacer el empleo de canales o también llamadas proteínas de transporte, ¿sí?, para ayudar a que las partículas ingresen. Hay diversos tipos de canales proteicos para la difusión facilitada. Vamos a hablar puntualmente de cada uno. Canales iónicos son aquellos que dejan pasar a través de un túnel, ¿sí?, iones cargados como el sodio, como el potasio.
canales iónicos con compuertas, que son aquellos que están presentes en las membranas de las neuronas, por ejemplo, ¿no? Canales de sodio y potasio activados por voltaje. Y por último tenemos a las proteínas de transporte, ¿no? Que son las moléculas para poder pasar, se ha de unir la proteína, ¿sí? La proteína está aquí, como lo pueden ver en la imagen. Aquí está, miren. ¿Sí? Aquí hay una unión primero en un pequeño sitio activo, hay una unión de partícula proteína y luego la molécula puede pasar fácilmente al interior celular. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí la diferencia, ¿no? Ahí la diferencia. Muy bien. Continuemos entonces, continuemos. Luego tenemos a la ósmosis. La ósmosis es el paso de agua, ¿sí? Cabe resaltar que es el paso de agua. El agua puede atravesar la membrana libremente por transporte pasivo, pero ya sea por difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple es cierta cantidad de agua que se puede difundir lentamente a través de la bicapa fosfolipídica. Es decir, que el agua, ¿sí? A pesar de que las colitas son hidrofóbicas, el agua va a tratar de entrar por la membrana plasmática hacia el interior de la célula. ¿Correcto? En cambio, en una difusión facilitada, ¿sí? Su nombre dice facilitada, fácil. ¿Qué quiere decir? Que aquí la mayoría de partículas que quieren difundirse, ¿sí? Dentro del agua, lo van a hacer mediante canales proteicos específicos que siempre están abiertos y que son llamados aquaporinas, ¿no? Las aquaporinas son unas proteínas transportadoras que lo que hacen es activar y permitir el paso del agua del exterior de la célula al interior celular. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la ósmosis es el movimiento neto pasivo de moléculas de agua, ojo, moléculas de agua desde zonas de menor concentración de soluto a zonas de mayor concentración de soluto. ¿Sí? Muy bien, ahí podemos ver una imagen de un experimento, ¿sí? De un pequeño experimento, de una pequeña imagen sobre lo que estamos hablando de ósmosis, ¿correcto? Las sustancias que se van a disolver van a formar enlaces con el agua, ¿sí? Y se van a agrupar alrededor de estas partículas de soluto formando un manto de hidratación, como lo vemos en las partículas verdes y rojitas, ¿no? En la parte derecha, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo decir yo que sucede esto? ¿Sí? Miren, aquí hay un pequeño experimento que vamos a hacer de manera gráfica. ¿Por qué yo sé que esto sí es verdadero y por qué yo no? Aquí está. Una solución hipotónica es aquella solución que no tiene en su contenido, ¿sí? No, carece de una concentración o es una concentración muy baja de algún compuesto que genere pues un grado de hipotonicidad. En cambio, una solución hipertónica abunda de ello, hay un montón, ¿sí? Así que ahí el agua va a jugar un papel importante, ¿sí? Recuerden, la ósmosis es el movimiento neto pasivo de moléculas de agua desde zonas de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto. Entonces, en un medio hipertónico, ¿sí? Hay más concentración de sales, ¿sí? Hay más concentración de sales. Entonces, el agua de las células sale al exterior y dejan a la célula con poca agua, ¿no? Eso lo podemos ver ahí en la imagen número 2, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el gradiente osmótico. El agua se va a mover por ósmosis desde una zona hipotónica con baja concentración de soluto a una hipertónica que allí sí pues había una alta concentración de soluto, ¿no? Muy bien. Continuemos. La presión osmótica, ¿sí? Es muy importante analizarla en este proceso de ósmosis. ¿Por qué? Porque cuando una célula se coloca en un medio hipotónico, el agua va a difundir por ósmosis hacia el interior de la célula, más que hacia el exterior. ¿Por qué? Con el fin de que tu citoplasma ejerza una presión sobre la membrana. La membrana osmótica sería la fuerza necesaria para contrarrestar la ósmosis. Si el gradiente osmótico es grande, la célula se va a hinchar,
Y con el tiempo, si no hay una pared celular, como es el caso de las proteínas vegetales, esa celulita estalla, ¿no? Y no queremos que la célula estalle, ¿correcto? Eso sucede en un medio hipotónico, ¿sí? En un medio hipotónico el agua va a entrar al interior de las células y va a provocar que se vuelvan, en el caso de las células animales, que exploten. En el caso de los que están con las células, con el tipo de células vegetales, aquí el cloroplasto central, ¿sí? El cloroplasto principal, que ya lo habíamos visto en ultraestructura celular, célula eucariota, se va a llenar y va a hacer que la célula se vuelva turgente. Y esto le va a dar o le va a permitir que la gente siga comprando, ¿no? Por ejemplo, florecitas. ¿Por qué? Porque este grado de hipotonicidad hace que las células se turja y la célula vegetal, y pues que la planta, en este caso las plantas, luzcan de una manera correcta. Pero si no sucede eso, la planta se marchita y muere, ¿correcto? En cambio, las células vegetales, las células animales, perdón, no tienen pared celular. Entonces, si hay mucha entrada de agua, ¿sí? Hay mucha entrada de agua, la célula llega a su tope y dice, hasta aquí nomás. Pero siguen entrando hasta que tú estallas, ¿no? Y te rompes, te mueres. En cambio, en un medio hipertónico, el agua va a difundir hacia el exterior de la célula, ¿no? Y la presión osmótica ahí va a disminuir y la célula se arruga, ¿correcto? Lo que conocemos como plasmólisis. ¿Muy bien? Muy bien, continuemos. Vamos a ver un pequeño video, así que estén muy atentos. Papa, cuchillo, sal, agua destilada, vasos, pinza, papel absorbente, lápiz y papel. Procedimiento. Utilizando un cuchillo o cortacartón, corta 3 cuadritos de papas del mismo grosor y tamaño. Pide ayuda a un adulto para cortar los trozos de papa. En una hoja dibuja el contorno de cada uno de los cuadrados de papa y asígnales un número a cada uno. Si dispones de una balanza, puedes además pesarlos. Prepara 3 vasos rotulados, 1, 2 y 3, con 100 mililitros de agua con las siguientes soluciones. En el vaso 1 solo coloca 100 mililitros de agua destilada sin sal. Esta será la solución hipotónica. En el vaso 2 añade 1 gramo de sal a los 100 mililitros de agua destilada. Esta será la solución isotónica. Y en el vaso 3 añade 20 gramos de sal a los 100 mililitros de agua destilada. Esta será la solución hipertónica. Revuelve las soluciones hasta que la sal se disuelva completamente. Coloca cada rebanada de papa en un vaso correspondiente, asegurándote que queden bien sumergidas. Espera media hora. Retira de las soluciones los cuadritos de papa con mucho cuidado y sécalas en un papel absorbente y compara su tamaño con los respectivos dibujos de sus contornos en el papel. Anota tus observaciones. ¿Qué ha sucedido con el tamaño de las papas en las distintas soluciones? Construye una tabla para resumir tus observaciones usando los signos mayor que, menor que o igual. Tomando en cuenta que un gran porcentaje de la composición celular está compuesta por agua y que el tejido vegetal de la papa está compuesto por células, plantea hipótesis que expliquen este fenómeno.
La osmosis, palabra derivada del griego osmos o impulso, es un fenómeno físico relacionado con el transporte de fluidos a través de una membrana que permite el traspaso selectivo de sustancias a través de ella, es decir, es semipermeable. Por ejemplo, imaginemos una solución dividida en dos compartimentos por una membrana semipermeable que permite que las moléculas de agua puedan difundir libremente uno a otro lado de la membrana, pero no permite el transporte de otros solutos. Al añadir un soluto a uno de los compartimentos, como por ejemplo una sal soluble en agua como el cloruro de sodio, este reducirá la concentración de moléculas libres de agua. Este efecto inducirá un movimiento neto de solvente, en este caso el agua, hacia el compartimento con menor concentración de agua libre o con mayor cantidad de soluto, generando un aumento de su volumen. A este proceso se le conoce como osmosis del agua. En los vegetales, la semipermeabilidad de la membrana citoplasmática y la permeabilidad de la pared celular originan, entre otros, el fenómeno de plasmólisis. Este se produce cuando la célula se encuentra en un medio extracelular con una alta concentración de sal o hipertónico, produciendo que el agua contenida de la célula se pierda por osmosis, causando deshidratación y reducción en el tamaño celular. Las soluciones, dependiendo de la relación entre su concentración de solutos y la concentración de solutos en la célula, pueden ser isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Las soluciones isotónicas son aquellas que tienen la misma concentración de solutos en ambos lados de la membrana, de modo que no ocurre ganancia o pérdida neta de agua. Las soluciones llamadas hipertónicas tienen una concentración mayor de solutos que la que existe en el interior de la célula, por lo cual inducen la deshidratación y la disminución del volumen celular. Por otro lado, si se coloca una célula en una solución hipotónica, es decir, que la concentración de soluto es menor fuera de la célula que dentro de ella, el agua tiende a entrar a la célula, pudiendo ocasionar su ruptura en el caso de las células animales. Muy bien, estimados estudiantes, hemos visto un pequeño video resumen de un pequeño experimento, ¿sí? Y esto es una muestra de lo que ustedes también tienen que y van a tener que realizar, ¿correcto? Muy bien. Por último tenemos el transporte activo. El transporte activo, ¿sí? Es un transporte que también va a hacer uso de proteínas de membrana, ¿sí? Ya que a veces las células toman o bombean sustancias del exterior e incluso en contra de gradiente de concentración, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hemos visto acerca de que existe una gradiente de concentración y que las partículas que se van a mover del interior al exterior o viceversa van a favor, ¿no? Van a favor, es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? Es como decirles a ustedes, de repente van al río y el río tiene una corriente, ¿cierto? Entonces ustedes se meten en el río y nadan a favor de esa corriente. Pero ¿qué sucede cuando ustedes quieren nadar en contra? ¿Qué sucede? Es decir, ustedes quieren nadar de izquierda a derecha y el río está viniendo de derecha a izquierda. Algo los detiene, ¿cierto? Algo los detiene, ¿no? Que es la fuerza con que viene el agua. Lo mismo sucede con el transporte activo. El transporte activo va en contra de la gradiente de concentración, ¿sí? En contra, inclusive si esta concentración es mayor, ¿sí? Es mayor. Entonces el transporte activo, ¿qué hace? El transporte activo gasta energía en forma de ATP, ¿sí? Gasta energía. Y este transporte se lleva a cabo en proteínas transmembrana. A estas proteínas las llamamos bombas proteicas también, ¿sí? Y estas proteínas transportadoras son especiales porque van a cambiar de conformación por la acción del ATP, permitiendo a una molécula, ya sea un ion u otro tipo, pasar a través de ellas. Las moléculas van a pasar por una cámara central y se van a unir a una proteína. Esta va a cambiar de conformación, suelta la molécula al lado opuesto y así permite que las partículas se difundan, ¿correcto? Miren, aquí pueden ustedes observar una proteína transmembrana, ahí está un soluto en puntito rojito, ¿sí? Está pasando por un canal estrecho que está en medio de toda esta proteína, ¿correcto? Que es como un tubito, una proteína hueca, ¿sí? Una bomba proteica, y una vez que terminó, ¿no? Ha hecho el uso de ATP
Y una vez que terminó, y miren, ese ATP se formó en ADP más fosfato, más ion fosfato. Gastó energía, ¿sí? Por eso, al gastar energía se le considera transporte activo, ¿sí? Muy bien. Cabe resaltar que este mecanismo es un transporte de alta precisión, ¿sí? De alta precisión. Ahora, dentro de las bombas proteicas, cabe resaltar que este proceso, ¿sí? Hemos dicho que utiliza ATP, que es la moneda energética, ¿sí? La moneda energética, ¿correcto? Y esta moneda básicamente se trata de la hidrólisis del enlace para liberar fosfato a gran cantidad de energía, ¿no? El fosfato es una molécula muy importante. ¿Por qué? Porque es la moneda energética universal, ¿correcto? Y gracias a ella se llevan estos procesos. Entonces la hidrólisis del enlace libera un fosfato y una gran cantidad de energía, permitiendo así que las proteínas transmembrana puedan hacer este empleo para que las sustancias que vienen del exterior ingresen al interior de la célula. ¿Correcto? Muy bien, continuemos. Aquí están. Estas son las bombas de transporte, ¿ya? Las bombas o bombas proteicas, ¿correcto? Como lo quieran llamar. Bombas proteicas, ¿ya? ¿Qué permiten? Bueno, tenemos bombas proteicas de este tipo. Monotransporte o unitransporte o uniporte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas proteínas transmembrana o estas bombas proteicas solamente van a permitir el paso, ¿sí?, en una sola dirección. Si este es el medio exterior, ¿sí? Este es el medio exterior. Este tipo de bomba proteica va a permitir que las partículas se difundan del exterior al interior, ¿ya? Del exterior al interior, en una sola dirección. Es decir, si estas partículas quieren salir, no pueden. ¿Por qué? Porque solamente es una dirección. Por eso es monotransporte o uniporte, cualquiera de los dos, ¿sí? Como por ejemplo esta particulita, ¿no? Esta particulita de acá, ¿no? Esto de aquí es ATP, ¿sí? Es ATP. Y esta partícula, a la que vamos a denominar partícula S, quiere entrar. Entonces esta partícula quiere entrar, pero no puede. No puede, ¿por qué? Porque necesita gastar ATP. Esta bomba proteica necesita gastar ATP. Entonces, llega el ATP, se une a esta bomba proteica y permite que esta partícula sólida ingrese en una sola dirección. Si quiere regresar por esta bomba proteica, ya no puede. Ya no puede. ¿Sí? Luego tenemos a las cotransporte o también llamadas sin porte. Ellas sí. ¿Qué permiten? Ellas permiten el paso, ¿ya? El paso de uno o más sustancias, ¿ya? Pero también en una sola dirección. En una sola, ¿ya? En una sola. ¿Correcto? Si van adentro, ¿no? Si van del exterior al interior, solo en esa dirección. Si van del interior al exterior, solo en esa dirección. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que en la membrana no solamente vamos a encontrar un solo tipo de proteínas, ¿sí? O de bombas proteicas, vamos a encontrar muchas, ¿ya? Muchas, para permitir la entrada o salida de sustancias. Y luego tenemos a el contratransporte o también llamado antiporte, ¿ya? En este de aquí se da la entrada y salida de sustancias. Si alguien quiere entrar, ¿no? Alguien quiere entrar, para que se dé esto, se lleva a cabo el uso de ATP y al mismo tiempo, en este juego, en este balanceo, alguien sale, ¿ya? Es decir, que una partícula puede entrar y otra puede salir normal. Y se le llama contratransporte o también llamado antiporte. Estos son los tipos de mecanismos para permitir la entrada o salida de sustancias, ¿correcto? Dentro de la membrana plasmática, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí queda claro, ¿sí? Queda claro. Yo espero que sí. Hemos tratado de resumir, de hacer lo más sencillo posible para que ustedes, estimados estudiantes, puedan entender cómo funciona este mecanismo. ¿Correcto? Entonces,
Para ir cerrando con el tema, ¿sí? Las proteínas de transporte o proteínas transportadoras van a aprovechar el gradiente de iones que se crea por las bombas, ¿no? Para que simultáneamente otra molécula se difunda. ¿Correcto? Estamos hablando propiamente de las bombas de tipo, ¿cómo qué tipo? A ver, monoporte, monotransporte, cotransporte. Ahí están. Monotransporte o uniporte, cotransporte o sinporte o contratransporte o antiporte. A ver, ¿de qué tipo serían estas bombas? Muy bien. De antiporte, ¿cierto? Antiporte. ¿Ya? Entonces, van a permitir que una molécula entre y otra salga, ¿cierto? Muy bien. Para esto sucede lo que llamamos como transporte activo, ¿no? Que es un tipo de transporte acoplado entre bombas iónicas y proteínas transportadoras, ¿sí? Aquí un ejemplo de bombas proteicas de sodio y potasio, ¿no? Entra el potasio, ¿no? Y sale sodio. O cuando utilizamos el sodio para hacer que la molécula de glucosa ingrese, ¿cierto? Ingrese. Esto sería un claro ejemplo de muy bien. De cotransporte, ¿ya? De cotransporte o sinporte, ¿sí? Muy bien, ahí dos ejemplitos, ¿no? Bien, muy bien, estimados estudiantes. Aquí un cuadro resumen ya para ir cerrando el tema, ¿sí? Transporte pasivo, entonces teníamos tres. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, ¿correcto? La característica del transporte pasivo es que no hay gasto de energía y van a favor de la gradiente de concentración. ¿Quiénes? Todos. Difusión simple, con o sin membrana, a través de la bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Tenemos ahí a los gases. La difusión facilitada, valga la redundancia, está facilitada por canales proteicos o por proteínas de membrana, ¿no? Proteínas transportadoras, como por ejemplo iones de sodio, potasio, glucosa, etc. Y la ósmosis es el paso del agua a través de una membrana semipermeable, ya sea por difusión simple o por canales proteicos como las aquaporinas. En cambio, el transporte activo, aquí sí se va a gastar energía y va en contra de la gradiente de concentración. Y aquí vamos a encontrar subtipos de transporte activo, por ejemplo, las bombas iónicas, el transporte acoplado, la endocitosis y la exocitosis, ¿correcto? La proteína y transportadora de iones, en el caso de las bombas iónicas, como la de sodio y potasio. El transporte acoplado, ¿sí? Permite aprovechar el gradiente creado por una bomba iónica, como el caso de la glucosa, que aprovecha la gradiente que crea el sodio, ¿sí? Muy bien. Vamos a culminar, o mejor dicho, hemos culminado con el tema del día de hoy, así que nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y Dios los bendiga.